Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos amigos. Esta es una nueva emisión de El Guión de la Realidad. En este caso la realidad nos va a regalar un guión, nada menos que el guión del Eternauta, escrito por el que es para mí uno de los grandes guionistas de la historia, que es Héctor Germán Oesterheld, uno de mis tres preferidos, junto a Alan Moore y René Goscinny, el francés autor de Asterix. Es mi gran trilogía así de autores guionistas que son mis principales referentes, junto a otros como Trillo, Barrero y muchos más, pero ellos tres para mí son los mejores que han existido. Y hoy, justo, miércoles 30 de abril del 2025, se estrena la serie del Eternauta versión Netflix, con Bruno Stagnaro de director y Ricardo Darín como Juan Salvo. Y quería hacer este video antes de verla. Todavía no la vi y no quería estar, digamos, como contaminado por la visión que pueda llegar a aparecer en este Eternauta nuevo, para hablar un poco de el héroe colectivo, que es algo que yo llamo en el taller de guión que dicto la tesis poética de una historia. ¿Sí? Toda historia debe tener, o digamos, es deseable que construya algún tipo de tesis poética. De qué te está queriendo decir más allá de la ficción misma, de la historia, de los personajes, y saber un poco más de, bueno, qué visión del mundo tiene el autor en cuestión y un poco qué nos está queriendo decir. Eso que nos quiera decir puede ser una pregunta o puede ser una verdad, puede ser una sentencia, algo mucho más sólido, una bajada de línea, podríamos decir, con un poco más de crítica en el medio. Pero por eso vamos a ver entonces qué tan cierto es que en el Eternauta, la tesis poética que se construye, el Eternauta original de 1957, es el héroe colectivo. Porque vamos a ver que no es tan claro, incluso puede ser hasta al revés. Otra cosa interesante es la discusión que se estuvo armando alrededor del anuncio del Eternauta por Darín y Stagnaro, con un montón de haters diciendo que era básicamente una versión kirchnerista del Eternauta y que no iban a verla y se iban a borrar de Netflix. Bienvenida a la discusión, me parece que están totalmente equivocados, no leyeron el Eternauta original, sino por ahí estarían discutiendo otra cosa. Vamos a ver, entonces acá tenemos ya desde la publicidad del propio Netflix que van a insistir con el tema del héroe colectivo. Y luego vamos a ver que hacen un matiz y dejan de hablar del héroe colectivo para hablar de Nadie se salva solo, que es el verdadero eslogan de la serie. Que no es exactamente lo mismo, pero digamos que bueno, anda por ahí, ¿no? Mismo campo semántico, dando vueltas. Y ahí está, ¿no? Stagnaro mismo hablando del héroe colectivo. Estos son todos recortes que saqué de internet. Acá Martino Oesterheld, que es el nieto que un poco se encarga del manejo de los derechos del Eternauta, vuelve con el tema de que nadie se salva solo, que repito, hay un matiz, no es lo mismo que el héroe colectivo, pero está muy cerca. Y acá vamos a ver qué tan cierto es esto de la apropiación del kirchnerismo, sobre todo, más allá del peronismo en general, de la figura del Eternauta. Y acá es importante ver que por un lado vamos a tener lo que es todo lo que se hizo desde el kirchnerismo en el poder para reconocer la memoria de las víctimas del proceso, ¿no? De lo que fue la dictadura, del terrorismo de Estado. Y en ese sentido se hizo mucho reconocimiento para la figura de Oesterheld y todas sus hijas, las 4 hijas, que también fueron desaparecidas, y sus yernos. En total son 9 personas de la familia Oesterheld que fueron desaparecidas por el gobierno militar. Y en este caso vemos a Elsa Oesterheld, a quien yo tuve el honor de conocer hace varios años, de entrevistarla, de hablar con ella sobre estos temas, de conocer su mirada sobre tanto lo que fue el cambio ideológico que hizo Héctor Germán Oesterheld desde el 57, donde era una especie de antiperonista bastante consumado, a lo que fue después su militancia en Montoneros y su propia desaparición. O sea, Elsa tenía una visión muy crítica del giro ideológico del propio Oesterheld, pero al mismo tiempo tenía un gran agradecimiento, sobre todo por la figura de Cristina y todo lo que había hecho, bueno, y de Néstor también, en el sentido de la memoria de las víctimas del proceso militar. Eso no quitaba que después, cuando aparece el Nestornauta famoso, esto no lo hablé personalmente con Elsa, pero sí con los nietos, le rompió bastante las pelotas la utilización del Nestornauta por parte de la Cámpora como una figura
porque esa ya es una apropiación muy partidaria, ¿se entiende? No es lo mismo que un homenaje a las víctimas de la dictadura hacer el Nestornauta, borrarle la cara a Juan Salvo y ponerla de Néstor. Es otro tipo de maniobra. Y acá es donde aparece directamente la apropiación propiamente dicha de que va a ser la cámpora de la figura del Eternauta como casi una especie de material didáctico para la propagación ideológica, si se quiere, de sus estamentos, de los que ellos creen. Ahí los vemos, por ejemplo, en la figura del Nestornauta en manifestaciones de marchas de la cámpora, los del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires, de este tipo de charlas que hacían muy adoctrinadoras claramente de la cámpora en escuelas, a donde, adivinen qué llevaba como material didáctico, al Nestornauta. Mejor dicho, no al Nestornauta, al Eternauta, al original. Incluso tenían una propia edición, que es esa que está ahí, que la llevaban a las escuelas, donde básicamente la bajada de línea es el hebré colectivo, ¿no? Y no hay salida que no sea individual, o sea que no puede ser individual la salida, siempre tiene que ser en grupo, mancomunadamente, con colaboración social, etcétera. Suponiendo que eso es lo que dice el Eternauta original de 1957. Ahora, yo creo que van a tener que hacer una especie de voltereta bastante importante para entender que la tesis poética del Eternauta es el hebré colectivo, ¿eh? Estamos complicados. Ahora vamos a hacer el análisis del Eternauta original. Vamos a ver que si bien hay algunos vestigios que puedan tender hacia una tesis poética en ese sentido, en realidad la tesis poética es muy otra. Para saber cuál es la tesis poética, por lo menos bajo mi interpretación del Eternauta original, vamos a tener que llegar hasta el final de este video. Seguimos. Acá tenemos más una página ampliada, que se ve que tenían los muchachos de la cámpora para mostrarle a los alumnos del secundario, para debatir, ¿no? Y hablar sobre temas de asuntos públicos, decisiones que tenían que tomar, con el eje central del Eternauta, acá según La Nación, el símbolo que identifica a la agrupación kirchnerista. Yo acá diría símbolo que se apropió la agrupación kirchnerista. Porque claramente el Eternauta original de peronista tenía poco. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué lo digo. Tengo mis pruebas. Hasta el día de hoy sigue apareciendo esta apropiación del Eternauta como una figura del peronismo, que es tramposo el tema. Porque en el Eternauta original no es muy difícil hablar de que era una obra peronista. De hecho, esto casi lo contrario. Está un poco en el medio. Vamos a ver. Hay un intento de reconciliación, pero no es para nada peronista. Otra cosa es la militancia de Oesterheld Montoneros 20 años más tarde, y de sus hijas y de sus yernos. Eso es otra historia. Ahí sí había un cambio ideológico muy grande y una afiliación con el peronismo de izquierda montoneril muy cercana. Que en todo caso hay que ver si era peronista de Perón, ¿no? Porque los Montoneros y Perón tampoco es que se llevaban tan bien. Pero bueno, vamos a llegar a eso. En la adaptación que tenemos ahora entre manos, esta discusión que estoy teniendo yo conmigo mismo, seguramente la tuvieron Darín con Estañaro, con los guionistas, con no sé. Porque claramente es un tema. Tuvieron que, por un lado, elegir la tesis poética. Y fueron por el lado del hebré colectivo y específicamente, que no es lo mismo, hay un matiz, de nadie se salva solo, ¿sí? Incluso Darín muchas veces ha salido a desmarcarse del kirchnerismo. Ahora dicen, eligieron kirchnerista como Darín de protagonista. Es todo lo contrario de Darín. Darín no es kirchnerista. No sé dónde sacaron eso. Pero bueno, en esta entrevista que le hace Clarín a Darín, él ya empieza a rescatar el tema de que el Eternauta es urticante, ¿no? Un poco por la apropiación del kirchnerismo, pero genera pasiones. Y que hay poca capacidad o paciencia para respetar la opinión de los demás. O sea, de un sentido o del otro. Y justamente muchas veces lo han acusado de tibio por hacer algo parecido a lo que estoy haciendo hoy yo, ¿sí? Que es relativizar. Ver, bueno, ¿qué tan peronista es el Eternauta original del 57? No es tan peronista como se supone que dice la cámpora, para nada. Y por el otro lado lo mismo, bueno, tampoco es antiperonista o no llega a ser pro derecha o milico, ¿sí? Vamos a ver, en la realidad es más sutil. Oesterheld era demasiado buen escritor para hacer algo así de tonto. Entonces, cuando se habla del hebré colectivo y le pregunta Clarín a Darín, Darín va a decir que en realidad él no prefiere no hablar con eslogans que nos han traicionado. ¿Sí? Y que en todo caso él prefiere hablar de que, bueno, que nadie se salva solo.
el Eternauta habla más que del héroe colectivo, dice Darín, textual, del conjunto del equipo. Es medio parecido, ¿no? Pero también es cierto que hay alguien que tiene que dar el puntapié inicial, que es lo que ocurre con Salvo. Y acá aparece el tema. No está tan claro el héroe colectivo en el Eternauta, para nada. Lo que sí está claro es Juan Salvo, ¿sí? Que es un líder que va a llevar a cabo la organización de ese héroe colectivo. De sus ayudantes, de Franco, de Favali, bueno, de todos los que lo van acompañando. Pero tiene unos acompañantes curiosos, Juan Salvo, ya lo vamos a ver. Y algo que rescata Darín en este mismo reportaje es que justamente la mirada de la historia de Netflix quiere alejarse de todo partidismo. Básicamente la traducción, el subtítulo es: no es una obra kirchnerista. Así que no sé por qué se le cargaron tanto las tintas con que es una obra kirchnerista cuando no lo es. Vamos a ver que lo que está haciendo, para mí, que todavía no vi la serie, lo que está haciendo Stagnaro es tratar de volver a la tesis poética original del Eternauta del 57, que ya vamos a ver cuál es. Definitivamente no es la de la Cámpora. Tenemos acá más publicidades de la cuenta de Che Netflix, que es la Netflix argentina, sigue con el héroe colectivo, que sería Camporil, ¿no? Ahí hay un problema, porque si hiciste con el héroe colectivo, y sí, eso es lo que tomaba la Cámpora. Pero no es lo que dice el Eternauta original, ni es lo que dice Clarín, que ya está queriendo desmarcarse de eso. Clarín no, Darín. Y acá tenemos algunos recortes de las críticas que solieron así furibundas, de gente muy enojada en Twitter, diciendo: el progreso humano se ha basado siempre en la unión de las voluntades individuales respetando su separación. No existe tal cosa como un colectivo. Pintó, no existe directamente. Y perdieron las elecciones, te recuerda por las dudas. Otro dice, Croti: ¿y qué garcha sería un héroe colectivo? Por definición el héroe es un individuo, mirá vos. Después el motivo de lo que hace bien puede ser colectivo, pero él en sí mismo es singular, no existe el héroe colectivo. Buena manera de hacer que la mitad del público potencial no tenga ganas de ver la serie, genios del marketing. Qué bueno que dejé de pagar esta bosta. Supongo que por Netflix. Y así un montón, ¿no? ¿Cómo van a arruinar el Eternauta, manga de hijos de puta? Si lo leíste entonces no lo entendiste, dice Nahuel Roark, yendo un poco, no sé si hacia la... Él no vio tampoco la serie todavía, pero bueno. Tengo el original, a vos te dieron la reedición zurda. ¿Cuál será la reedición zurda? La quiero. No sé cuál es. Ah, mirá vos, yo tengo la original del 57, dice el otro, y pela una hora cero del 57, tipo, esto es lo más original que hay. Se la envidio. Nadie va a ver esta basura kirchnerista de Darín. Otra vez mezclando a Stagnaro y a Darín como si fueran kirchneristas. Qué raro Netflix con sus mierdas colectivistas y woke. El Eternauta también es woke. Frase más comunista no había por la del colectivismo, ¿no? Justo da que Milei repitió un montón de veces esto de que odia el colectivismo. Entonces justo el héroe colectivo vino justo de hoy, pim. Qué marronada esta mierda. Pintó el... no sé por qué. El racismo. Terribles zurdos, hijos de puta, los de Netflix ya tenían que cagar todo, forros. A ver, si hay algo que no es Netflix es zurdos de mierda. Pueden ser woke si quieren o progre, pero zurdos no es lo mismo zurdo que progre que todo eso. KIS, la productora de Hugo Sigman, es el tipo más, uno de los 2 o 3 tipos más ricos de Argentina. Viene Halperin y después Hugo Sigman, el que hizo el Eternauta. Seguro que no es zurdo. Aunque era comunista de los 70, ahora claramente no es. Como suele pasar con todos los comunistas de los 70, que ahora son todos millonarios. O gran parte de ellos. Y más de un montonero también. ¿Qué pasó con el héroe colectivo en Cuba y Venezuela, que tiene el 96% de pobres? En fin, le agarraron palado los tomates. Y si leen el Eternauta original van a ver que no tiene nada que ver con todo lo que están diciendo. No es que es un libro comunista el Eternauta. Todo lo contrario. Ahora vamos a ver por qué. De todas las críticas en Twitter, esta fue la que más me gustó. El héroe colectivo no existe. Y sí existe. Este es el héroe colectivo. Me gustó mucho. ¿De dónde sale estas dos palabritas del héroe colectivo? Salen del propio Estergel, sí señor, pero 20 años después del Eternauta original, que sale en el 57. En el 75, para cuando sale la recopilación en formato de libro por Editorial Record, en el prólogo que hace el propio Estergel, mientras estaba escribiendo el Eternauta 2, que es otra historia, en el final se puede decir: el héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano, refleja así, aunque sin intención previa,
Mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Entonces, hay que contextualizar. El Oesterhel, que escribe este prólogo, ya estaba militando en Montoneros junto a sus hijas y sus yernos. Estaba súper comprometido con la causa de los montoneros. Que la causa de los montoneros no es el peronismo entero, por un lado. Tampoco es izquierda comunista. Era una cosa específica, que era la forma de pensar de los montoneros de los 70, ¿sí? Que entre otras cosas eran católicos, por ejemplo. Entonces es difícil de entenderlo sin las minucias y los detalles y tratar de simplificar todo como que esto es la Cuba de Fidel Castro, lo que estaba defendiendo Oesterhel. No, era bastante más sutil el tema. Pero bueno, sí estaba el héroe colectivo. Y esa mirada también se va a reflejar mucho más en el Eternauta 2 y en obras sucesivas después que hizo en estos años un Oesterhel ya militante de Montoneros. ¿Qué pasa? La propia Elsa Oesterhel, que vimos que la quería Cristina por su reivindicación de los muertos de la dictadura, ¿no? Los desaparecidos, etcétera, incluso todos los de su familia, no estaba muy de acuerdo con el cambio ideológico de su marido, ¿no? De Héctor Oesterhel. En esta película documental que se llama HGO, que está para ver en YouTube, si la buscan la van a encontrar, es excelente, del 99. Ella justamente dice algo que me lo dijo a mí en persona muchas veces, que ella nunca logró entender del todo por qué se produjo el cambio ideológico de Héctor Oesterhel, como para pasar de ser un humanista, porque tampoco es que era radical, ¿no? Pero seguro que no era peronista, un humanista con muchos rasgos de gorila, ¿sí? De peronista, de no peronista, de antiperonista, a ser un peronista militante que terminó arriesgando su vida y la de sus hijas por la causa, ¿no? Y bueno, eso ella, hasta que yo la conocí, nunca lo terminó de entender y le causaba muchísima emoción hablar del tema. Y eso se puede ver en la película esta, así que si quieren vayan y lo pueden ver. ¿Qué pasa? Si volvemos al año 57, que es cuando se hace el Eternauta, cuando empieza a hacerse el Eternauta que está adaptado ahora, Oesterhel era esa persona con la que se había casado Elsa Oesterhel, que era un tipo de clase bastante alta o media alta, de familia alemana de zona norte, muy ilustrado, geólogo, que vivía en un chalet muy bonito de zona norte, de Vicente López. Y tenía una pyme, era dueño de una pequeña editorial, que era Editorial Frontera, que termina siendo muy muy popular. Y dentro de los títulos que sacaba estaba Hora Cero. Cuando le va muy bien con este negocio como empresario, decide sacar un suplemento que era Hora Cero Extra Semanal, y ahí empieza a serializar junto a el dibujante Solano López el Eternauta. Y acá empieza, ¿sí? La historia de este personaje que hoy por hoy es la propiedad intelectual más importante de Argentina, probablemente, ¿sí? Junto, no sé, a Mafalda y alguna otra, son las propiedades intelectuales más caras. Si hay que pagarlas, si hay que comprar los derechos, seguramente están dentro de las más caras. Esto es importante, ¿sí? Porque para los que lo niegan como un delirio de un zurdito que escribió no sé qué apología al peronismo de izquierda, bla, es mentira. El Eternauta es un patrimonio cultural argentino, ¿sí? Rechazarlo y desconocerlo es una estupidez porque no es lo que ustedes creen. Básicamente no es lo que ustedes creen. Y ahora vamos a ver por qué. El Eternauta lo escribe Oesterhel en el año 57. 2 años antes, en el 55, estuvo la Revolución Libertadora, donde las 3 fuerzas armadas del país se derrocaron básicamente a Perón, al presidente Perón, elegido democráticamente, en un bombardeo. O sea, dentro de todo ese proceso incluyó un bombardeo a la Plaza de Mayo donde murieron más de 300 personas. Un desastre absoluto que hicieron los militares argentinos sobre su propia población que tenían que defender. Vemos las imágenes acá de lo que fue ese bombardeo, donde fue tremendamente cruento. Se tiraron 14.000 toneladas de bombas sobre la población que estaba ahí dando vueltas por la Plaza de Mayo, tratando de matar a Perón. Una vez, después del intento fallido de derrocarlo, un par de meses después lo logran, y enseguida se prohíbe toda actividad peronista y aparece la famosa proscripción del peronismo que va a durar muchos años. Y todo esto es el contexto en el que se hace el Eternauta. Esto pasó 2 años antes, o menos. Aparece la ley marcial,
Aparecen amenazas como será fusilado todo acto perturbador de la tranquilidad. No eran solamente amenazas, porque un tiempo después va a pasar eso, en un levantamiento militar del general Valle, que se va a desarmar, aparece el famoso fusilamiento de José León Suárez. Todo un episodio de violencia política que va a ser retratado por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Libro de Rodolfo Walsh, que luego va a ser adaptado a historieta por el propio Solano López en los 80 en La Fierro. Ahora, volviendo a La Hora Cero en sí, que salió originalmente en el 57, donde estaba el Eternauta, aparece un montón de rasgos que tienen que ver con la idiosincrasia de estos personajes, que estaban muy lejos de ser el sujeto peronista por excelencia, ¿sí? Seguro que no eran un obrero, proletario, peronista, el sujeto histórico al que apelaba Eva Perón o Juan Domingo Perón. Por el contrario, eran gente de clase media alta o clase alta de zona norte. Acá lo vemos a la escena inicial cuando están jugando al truco, donde están el propio Juan Salvo, que es el dueño de una pequeña fábrica de transformadores, lo que sería el dueño de una pyme, no muy distinto a lo que era el propio Oesterheld, que era el dueño de una pyme también, de una editorial chiquita. Y por otro lado va a estar Favali, que es un catedrático físico, que tiene, como dice ahí, un velerito en Olivos. ¿Sí? Les quiero saber cuántos obreros peronistas tienen un velerito en Olivos. Eso la Cámpora lo mostraba, ¿sí? Decía, miren acá el sujeto histórico del peronismo, un catedrático físico con un velero en Olivos. Por otro lado, la casa donde transcurre toda la primera parte del Eternauta es un chalecito en Vicente López. Tampoco suena muy peronista que digamos. Y de hecho, eso está basado en estos juegos que hace de realidad y ficción todo el tiempo, Oesterheld, en su propia casa, que es esta, que era un chalecito en Olivos, donde pasó gran parte de su vida y todos sus últimos años antes de pasar a la clandestinidad. Ahí en el altillo de esta casita es donde tienen la parte de los hobbies, ¿no? Donde gracias a todas las herramientas y cosas que tienen en ese sector de hobbies, es que pueden hacer, por ejemplo, una radio y varias cosas que después usa el Eternauta. Esto estaría bueno que lo rescaten en la serie, no sé si lo habrán hecho. Pero gran parte de que ellos se salven y no se mueran es por esos conocimientos de técnica un poco popular, como las que venían en la revista Hobby, de donde sale la palabra hobby. Lo tenemos armando una radio, tratando de generar electricidad para que ande la radio, así se enteran de lo que está pasando. Y cuando hablan de los empleos, así como era uno físico y el otro dueño de una fábrica, está Lucas, otro personaje que trabaja en un banco y está pensando en el gerente y que va a faltar al empleo. Todos muy clase media alta, pero claramente no eran clases populares. Esta es una escena que me gusta mucho, que es el momento que tienen que decidir quién va a salir al exterior a buscar provisiones, y se lo juegan con un dado. Y todos están pensando, por un lado, dicen o expresan, ojalá sea yo, así soy yo el valiente que sale a salvarlos a ustedes. Pero por dentro están pensando, ojalá que no sea yo. Sí, ojalá que le toque a otro. Y esto es muy de Oesterheld y es genial, que es la dualidad, la ambigüedad moral, de decir, por un lado, ojalá sea yo porque estoy dispuesto a jugarme el pellejo por mis amigos, héroe colectivo. Y por otro, ojalá que no sea yo, por favor. Que es como el individualismo natural que toda persona tiene. Ese conflicto lo vive en su interior el propio Juan Salvo y los demás personajes. Y eso es lo que a mí me gusta rescatar, la complejidad de esos personajes. No son lineales, no es que sí, todos van a pensar siempre en el bien colectivo, en los demás, y ellos son súper desprendidos. No tienen esa parte egoísta todo el tiempo. Y eso lo vamos a ver como un vaivén, como un sub y baja en gran parte del Eternauta. Finalmente sale y tiene que ir Juan Salvo, y por eso es el que sale, y se viste y todo. Y él ahí dice, en el texto se lee, como que hasta último momento, decía, ¿y por qué no puedo? Tiene que sacar menos de un 2, porque Favali sacó un 2. Y por ahí saca un 1, ¿no? Capaz que por ahí la chance está de que salga un 1 y sale un 6. Pero el medio que quería que salga un 1, que vaya Lucas u otro. Finalmente le toca a él, lo asume la responsabilidad de que va a ser él el que tiene que salir a la Nevada Mortal. Y en un momento, cuando ya están juntando provisiones, Lucas lo acompaña, esto tiempo más tarde, y el propio Lucas empieza a desconfiar de Favali y le dice,
¿Y si él está complotando contra nosotros y está esperando que le llevemos todos los recursos, los víveres, lo que fuera, para deshacerse de nosotros? Y Salvo le dice, ¿pero cómo? ¿De qué estás hablando? Y acá insiste Lucas, que el tipo es muy capo y tiene los conocimientos técnicos que no tienen ellos y que en cualquier momento, si quieren, se los puede eliminar y ya está. Y acá empiezan a dudar todos. El propio Juan Salvo piensa, fue Favali quien lo dijo, pronto reinará en torno nuestro la ley de la jungla, ¿sí? Cero héroe colectivo, todo lo contrario. Matar o morir, solo sobrevivirán los duros, los fuertes, los individuos, ¿ok? Sin ningún tipo de colaboración. Sacudí la cabeza, no debía seguir por aquel camino. Él mismo se dice, no tengo que pensar así. Y Lucas insiste, ¿no? Cuando estamos prácticamente solos en el mundo, ¿cómo puede haber amistad? ¿Seremos amigos, compañeros, mientras la necesidad nos una? Pero cuando la necesidad haya desaparecido, nos casaremos como lobos. Claramente Lucas dice, hoy por hoy sería libertario, o mínimo del PRO. Porque tiende enseguida a pensar en la ventaja individual, ¿no? En que sálvese quien pueda, porque tarde o temprano, si te haces un grupito, un colectivo, un héroe colectivo, alguno te va a traicionar, te va a dar un espadazo por la espalda y cagaste. Que es lo que espera o lo que supone que va a hacer Favali. Y Salvo duda. No, Lucas, no debes pensar así. Lo que pasa es que todo esto nos ataca a los nervios, ya nos acostumbraremos, veremos que todo no es tan sombrío como parece. Como diciéndole, confía un poco en los demás. Le da un poquito de apoyo a la tesis del héroe colectivo. Confiemos en los demás, Lucas. Pero no se confíen demasiado, porque enseguida, Tuki, viene otro de estos que estaban dando vueltas por ahí y lo matan a Lucas. O sea, le sacaron el traje y lo mataron. O sea, lo mataron para sacarle el traje. Ley de la jungla otra vez. Todo el tiempo va a ser esto, Westergeld. Cuando te está vendiendo la ley de la jungla, de repente Salvo dice, che, pero no, confiemos en los demás. Tenemos que unirnos para salir adelante. Y de repente viene uno y mata a otro. Otra vez ley de la jungla. La ley de la jungla, matar o morir. Había fieras sueltas en torno nuestro. Fieras, hombres. Las más feroces de todas. Supe como nunca lo que es el miedo. Y acá tenemos otra idea que va a aparecer bastante, que es el miedo. Favali mismo editorializa diciendo, cada sobreviviente que encontremos será para nosotros un posible amigo. Tesis en el colectivo posible. Son posibles amigos. Antes de balearlo, querremos saber qué clase de hombre es. Y en la jungla no es posible dar tanta ventaja. La jungla se mata sin avisar, como hicieron con Lucas. Incluso es medio contradictorio. Dice, no, pero no podemos disparar y después preguntar. Tenemos que darle la chance al otro de que se una a nosotros. Pero al toque, llaman a la puerta. Necesito ayuda, le dice alguien del otro lado. Y ráfaga de ametralladora. Era una trampa. El de afuera los estaba engañando. Otra vez la ley de la jungla. Fíjese la cantidad de veces que fue y vino, ¿no? Que basculó. Finalmente lo matan ellos al tipo de afuera. Y dice, bueno, ¿ves? Comprendés, Juan, esto es todo un quilombo, el de la selva total. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Tenemos que ir. Ven escenas así de pillaje, de que uno que mata al otro para sacarle el traje, ¿no? Como cero héroe colectivo. En un momento ven que pasan aviones como para atacar a los aliens, a los manos y ellos, etcétera. Y dice, bueno, nos van a socorrer, pero los hacen garcha enseguida con un rayo. Y en un instante la maravillosa esperanza quedaba hecha trizas. Yo pensaba, justo se le dio por poner unos avioncitos que iban a bombardear Plaza de Mayo. O la Plaza de los Dos Congresos en este caso. Pero hacía 2 años había sido el bombardeo de la Plaza de Mayo. Digamos que mal no le caían los militares a este Westergeld. ¿Y quién lo salva y les da la solución? El ejército argentino. Y acá tenemos toda una parte que a la campo era mucho, se ve que no les copaba y por ahí no le leían a los alumnitos que querían adoctrinar, porque iban un poco en contra de lo que ellos pretendían decir en el colectivo, las bolas del colectivo. Todo lo va a ordenar el ejército argentino y va a armar una estructura jerárquica súper férrea. Enseguida ordenan todo, dicen, bueno, no, tenemos que hacer tal cosa, esto, necesitamos que ustedes se unan a nosotros, que acaten nuestras órdenes y vamos a hacer frente al invasor. Se tiene que dejar la casa, Juan Salvo, y Elena le dice, oye, pero nos vamos a dejar solas. Y bueno, tenemos que ir a pelear, que querés venir vos, que te van a matar.
Y Elena, acá el papel de las mujeres en el Eternauta es bastante patético, cosa muy de la época del año 57, que supongo, que ya estoy seguro, que en la nueva versión del Eternauta le dieron un valor mucho más humano a las mujeres, que no van a ser unas boludas atómicas como acá que Elena dice, y si los aliens son buenos y tienen buenas intenciones, no, es una tarada infernal. En fin, cuando aparecen los militares junto a Pablo, que es el nenito este, que era amigo, dicen, los que me llevaron eran soldados, señor Salvo. Tenían orden de requisar el camión, encontraron el nuestro y me llevaron. Pero me prometieron volver y cumplieron. Son copados los soldados, recopados. En un momento encuentran al mayor, que es como que está dando las órdenes del ejército argentino. Ese no es Juan Salvo está enfrente. Y dice, bueno, empieza a dar como órdenes, ¿no? Tenemos que conocer la capacidad de pelea del adversario, no sé qué. Y Juan Salvo reflexiona, me gustó el hombre, medía bien los riesgos, pero sabía que era el momento de jugarse, ¿no? Esta idea de, me gustó el líder, me gustó el tipo que está dando órdenes. No es muy héroe colectivo, que digamos. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia militar?, pregunta el mayor. Y Favalli le dice, mi compañero es subteniente de la reserva. Y acá nos enteramos que Juan Salvo es militar, por lo menos es cadete militar, egresado de un liceo militar. Porque ser subteniente de la reserva es el grado que te da ser egresado de un liceo militar. Cosa que acá Oesterheld tenía documentación de primera mano porque Francisco Solano López, el dibujante, era egresado de un liceo militar. Enseguida lo ascienden y le empiezan a dar responsabilidades a Juan Salvo. Le ponen un conjunto de milicianos a su servicio. Y acá dice algo interesante. Bien, parece que tendremos que pelear juntos. Y esta es un poco la idea donde el héroe colectivo vuelve a aparecer de alguna manera, que es bajo el liderazgo de Juan Salvo, que es militar, por lo menos subteniente, van a pelear un montón de gente distinta. Uno que es escritor, otro periodista, otro físico, otro empleado de un banco. Aparece Franco, la figura de un tornero, que es como la primera aparición de un obrero propiamente dicho que se podría llegar a identificar con el peronismo. Franco. Y todos bajo las órdenes del propio Juan Salvo. Y acá ya lo hacen cabo. Y al toque de cabo lo ascienden a teniente. O sea, ya le dan grado de oficial. Y ahí dice, tragué saliva, una hora antes no era nada, de pronto fui cabo, ahora resultaba teniente, se ascendía rápido allí. Toda esta parte lo habrán mostrado lo de la cámpora a los chicos. Sí, miren, Juan Salvo era militar, teniente, un oficial del ejército argentino. En fin, ahí aparece Franco, este que es más parecido al sujeto histórico del peronismo, ¿no? Un tornero. Bueno, qué sé yo, o sea, parece más que el tipo que tiene un velero. Pero yo creo que acá él quería reforzar la idea de que aparecía el peronismo, por lo menos representado a nivel sujeto histórico, a nivel población, cuando aparece un tipo que encima le pone de nombre Medardo Sosa. Había que ponerle Medardo Sosa, ¿eh? Mira, acá me tapó el pelo. Mirá, tengo cabeza de peronista. Ahí está. Y miren la cara que le hace a Medardo Sosa, ¿no? Le hace un morochazo así jodido. Y fíjese que dice, eran obreros de una fábrica de productos químicos, trabajaban en el turno nocturno cuando empezó la nevada, ¿no? Acá sí aparecen los obreros, lo más parecido a los peronistas. Y esta es la única aparición del peronismo en el Eternauta, ¿sí? Es la única que vos podés decir, bueno, sí, claramente estos chabones son peronistas. Aunque nunca aparece la palabra Perón porque estaba la proscripción y no iban a arriesgarse que le cierre la editorial, eso sí que ya es un sujeto histórico peronista. Aparece en un cachito, lo matan enseguida y a la mierda. Pero está la idea de que bajo las órdenes del ejército argentino, todas las clases sociales, todos los tipos que trabajan de cosas muy distintas, unidos pueden vencer al invasor. Y esa es la tesis del Eternauta, ¿sí? Por ahí va la tesis del Eternauta. No es el héroe colectivo. Es, sí, todos juntos, nadie se salva solo, las diferentes extracciones sociales, diferentes profesiones, hombres, ahora son todos hombres acá, pero bueno, hoy por hoy tendría que ser hombres, mujeres, una diversidad importante de lo que hace al pueblo argentino bajo órdenes de un líder confiable. Y la parte del líder es la que más lo desespera a Oesterheld. Ojo con eso. El héroe colectivo no funciona sin el líder en el Eternauta. Que teniente, que cabo, que no sé qué. Y vamos a ver después todo lo que elabora la figura del líder Oesterheld, no solo en el Eternauta, sino en las obras que le van a seguir. Sasturain, Juan Sasturain, amigo mío, y muy admirado por mí, que no es para nada tonto y sabe leer muy bien,
siendo peronista, lo advierte y en el año 99 hace una nota muy interesante que se llama El Teniente Eternauta. A raíz de la publicación en otro intento de apropiación de la figura del Eternauta, por en este caso del ejército argentino, en la revista Soldados, ¿sí? Que yo justo la tengo, miren, porque me la dio el autor de la nota, que era Armando Fernández, otro guionista de historieta más. En este diario, que es de circulación interna para el ejército, le hace una entrevista a Solano López, que era egresado de un liceo militar. Obviamente van a rescatar el hecho de que Juan Salvo era un teniente del ejército argentino. Lo van a mostrar. Van a lamentarse en algún momento de que, bueno, Oestergel era un capo escribiendo, pero lástima que se volvió montonero y lo tuvimos que matar. Y lo que va a interpretar, él dice, bueno, que hace una interpretación rara, ¿no? Distorsionando el mensaje del autor. Y es cierto. Y justamente acá es lo que establece Sasturain, es justamente lo que yo les vengo diciendo de cuál es la tesis poética real del Eternauta. Dice, lo que hizo aquella historieta extraordinaria fue iluminar metafórica, oblicuamente, aspectos contextuales de esa Argentina que va de la Libertadora, la Revolución Libertadora, el bombardeo de la Plaza de Mayo, en repliegue, ya para el 57 no tenía el fuelle que tenía antes, hacia el frondicismo, que Frondizi iba a ser presidente poco tiempo después, con el peronismo proscripto, ¿no? Cuando todavía parecía posible la viabilidad de armar una alianza de clases y sectores que incluyera el peronismo con las Fuerzas Armadas. O sea, una gran concertación nacional, que es un sueño del peronismo de toda la vida, ¿no? La concertación nacional. De eso habló después Cristina en el 2010, a cada rato vuelve la concertación nacional, nunca funciona, en general es mentira. Algunos de los sectores se revela, el propio peronismo se revela, y no funciona. No iba a andar y no anduvo, dice Sasturain haciendo historia. Los militares eligieron ser ellos, haciendo el juego de palabras con el enemigo principal del Eternauta, no nosotros, no jodamos, ¿sí? Como diciéndole, ¿qué vas a hacer vos ahora, revista Soldado, una nota sobre el Eternauta, si ustedes fueron los que desaparecieron a Oestergel? Y tiene razón. Pero bueno, la apropiación va de los dos lados, ¿no? En algún momento lo intentó hacer Armando Fernández a través de la revista Soldado, porque era un tipo como muy consustanciado con las Fuerzas Armadas, y quería el Eternauta un poco de su lado, porque tenía con qué. Era militar el Eternauta. Y por otro, Sasturain que le dice, no, el Eternauta, o Oestergel sobre todo, era peronista. Sobre todo en el final tiene mucha razón. Lo curioso es que, bueno, Perón era militar, ¿no? En fin, esta basculación permanente entre esas dos tesis poéticas, la del héroe colectivo por un lado y necesitamos de todos y que todos se unan en un fin en común, no es del todo ilegítima esa interpretación, pero hay otra que para mí es mayor y más presente, que es la del liderazgo. La de a ver quién tiene la suficiencia moral y estratégica, la inteligencia y la manera de manejar hombres, que es lo que le rescata el ejército a Juan Salvo, y por eso le dan el cargo de teniente. Usted maneja bien a los hombres, es un buen líder, y lo pone de teniente. Entonces, en esa disyuntiva, o si se quiere hasta una complementación, ¿es válido el héroe colectivo? Sí, pero con un líder. Alguien tiene que ordenar al héroe colectivo. Que en realidad es una tesis súper peronista, ¿no? Los grandes líderes peronistas eran súper ordenadores. Desde el propio Perón, Eva, Néstor, Menem en su momento, Cristina ahora. Bueno, ahora tiene un quilombo de liderazgo, ¿no? En el peronismo. ¿Qué me tapó? Me tapé. Entonces, yo me acabo de preguntar, bueno, si en realidad no hay un enemigo de clase, si el Eternauta descarta eso, en ningún momento se enfrenta el peronismo a los militares o a los, no sé, lo que fuera. Se enfrentan a los sellos. Y acá la escena famosa del Mano que se flashea con la cafetera, nos da una pista de quiénes son los sellos, quién es el enemigo real de todos, ¿no? Contra los que tenemos que pelear. Y dicen, ellos son el odio cósmico. El odio cósmico. Ellos quieren para sí el universo todo. Ellos nos obligan a destruir y a matar a nosotros. O sea, matarnos entre nosotros. Y me parece que esta es la gran tesis poética del Eternauta. Héroe colectivo, sí, con un líder. ¿En contra de quién? Del odio cósmico. ¿Sí? Es una gran tesis poética de unión general. De muchachos, no nos peleemos entre nosotros porque
lo que viene de afuera es mucho más peligroso. Yo creo que eso es lo que también va a rescatar el Eternauta de Stagnaro, que vuelve un poco a lo del héroe colectivo, pero más que nada en el sentido este de no somos nosotros los peronistas el sujeto del Eternauta, somos nosotros los argentinos. Donde está Darín, que no es kirchnerista, donde está Stagnaro, que probablemente tampoco sea kirchnerista, pero donde se admite al peronismo, digamos. Sí, el héroe colectivo, muchachos, es entre todos. Así como está el negro Medardo, también está los chetos de zona norte con el velero, ¿ok? Es entre todos. Y los militares incluso. Veremos cuál va a ser finalmente la tesis poética del propio Eternauta, si aparecen los militares, qué es lo que van a hacer con todo eso. No la vi, hoy la voy a ver. Y por último, vieron que se dice mucho, hay que aplastado por los Cuatro Fantásticos, que el héroe colectivo es el argentino y el héroe individual es el americano. No sé dónde sacaron eso porque está lleno de héroes colectivos en Estados Unidos. Todos estos que están acá son héroes colectivos. Así que esa teoría de que el héroe colectivo es argentino y lo individual es yanqui, individualista, libertario, más o menos, el héroe colectivo no solo existe, sino que hay un montón. Y por ahí los más conocidos del mundo son los Avengers, la Liga de la Justicia, los X-Men, Gen 13, etcétera. Lo ves que me están aplastando ahí. Y bueno, habrá que ver después qué es lo que hace el Eternauta este que ya está en Netflix para ver. Qué tipo de reelaboración o actualización de la tesis poética que sería pro Unión Nacional, creo yo, va más por ese lado que por cualquier otro, en contra de la nevada mortal, los sellos y el odio cósmico. Yo creo que va a ir por ahí, lo cual no justifica que se enojen tanto los libertarios, porque eso es un desmarque de la cámpore del kirchnerismo, es un desmarque. Están diciendo no somos eso, somos todos. Un poco en ese sentido también hoy vi la entrevista que le hizo Rosenblatt a Eduardo Feynman. Hay cierto sector del peronismo que está diciendo, muchachos, tenemos que salir de la nevada mortal, ¿sí? Tenemos que salir del odio cósmico, tenemos que empezar a hablar con los demás, aunque no nos caigan bien, aunque no pensemos como ellos. Pero nadie se salva solo, esto es entre todos o la cagamos. Entonces, en una época de tanto odio y crítica y hate en redes, por ahí la tesis del Eternauta va más por ese lado, aunque termine funcionando más como un trigger para gente muy ofendida. Espero que les haya gustado. Hay más para hablar del Eternauta, sobre todo el Eternauta 2, pero lo voy a dejar para otro video, si me pinta. Hasta luego.